Nadie vino al cumpleaños de mi hija. Ni una sola persona. No hubo excusas, no hubo mensajes de última hora, no hubo llamadas diciendo lo siento, no llegamos. Solo estábamos Paula y yo, sentadas frente a un pastel demasiado grande para dos, en un salón silencioso decorado con globos que yo misma había inflado. Paula sopló las 8 velas con una sonrisa forzada, de esas que los niños usan cuando no quieren que su madre se sienta mal. En ese momento entendí que algo en mi vida se había quebrado, y no solo por ese cumpleaños vacío. Mi nombre es Elena Morales, tengo 34 años, soy madre soltera y hasta hace muy poco era simplemente una mujer intentando mantenerse a flote en una ciudad que no perdona la debilidad. Nunca imaginé que todo cambiaría por un mensaje de texto, una visita a un banco y una humillación pública que marcaría un antes y un después en mi historia. Si alguna vez te hicieron sentir pequeña cuando más necesitabas ayuda, quédate conmigo, porque esto no termina como empezó. Durante 12 años fui maestra de primaria. Enseñaba a niños pequeños, de esos que todavía creen que el mundo es justo y que los adultos siempre tienen respuestas. Mi aula estaba llena de carteles hechos a mano, dibujos torcidos y mesas marcadas por el uso de generaciones de alumnos. Yo amaba ese lugar. Enseñar no era solo mi trabajo, era mi identidad. Paula creció entre esos pasillos. Muchas tardes se sentaba al fondo del aula mientras yo corregía cuadernos, coloreando en silencio. Éramos un equipo, y nuestra vida, aunque sencilla, tenía equilibrio. Todo se vino abajo hace 3 meses. Una mañana la directora me llamó a su despacho. Tenía la voz temblorosa y una carpeta apretada contra el pecho. Me explicó que el presupuesto del distrito había sido recortado, que algunos programas se mantenían y otros no. Arte y música sobrevivían. Varios maestros de aula, no. Yo estaba en la lista. Así, sin más, perdí mi trabajo. Perdí la estabilidad. Perdí la seguridad que creía tener. Buscar empleo siendo madre soltera fue mucho más difícil de lo que imaginé. Cada entrevista terminaba igual. O ya habían elegido a otra persona, o necesitaban disponibilidad total, horarios imposibles, tardes y fines de semana. Mientras tanto, las facturas seguían llegando, indiferentes a mis esfuerzos. El alquiler, la luz, el agua, la comida, el comedor escolar. Mi cuenta bancaria se vaciaba poco a poco, como si alguien hubiera dejado un grifo abierto que no podía cerrar. Intenté proteger a Paula de todo eso. Sonreía más de lo que sentía, pero los niños siempre se dan cuenta. Un día llegó a casa con una hoja arrugada en la mano. Era la autorización para una excursión escolar al Museo de Ciencias. Costaba 100 euros. Mamá, todos van a ir, me dijo con los ojos llenos de ilusión. Miré el papel y sentí un nudo en el estómago. 100 euros. En ese momento, bien podían haber sido 1000. Revisé mi cuenta esa noche. Apenas quedaba dinero para pasar la semana. Las tarjetas estaban al límite. Pedir ayuda a amigos ya me pesaba. Y pedir ayuda a mi familia significaba enfrentar algo que llevaba años evitando. Mi hermana menor, Valeria Morales. Desde niñas, nuestra relación había sido una competencia constante. Si yo hacía algo bien, ella tenía que hacerlo mejor. Si yo destacaba, ella necesitaba sobresalir. Nuestros padres siempre admiraron su ambición, su disciplina, su carrera. A mí me decían que enseñar estaba bien, pero que no era una profesión de verdad. Valeria estudió finanzas, escaló rápido y a los 32 años ya era gerente de una sucursal bancaria importante. Trajes caros, oficina de cristal, clientes influyentes. Un mundo completamente distinto al mío. Hacía meses que no hablábamos. La última vez, en una reunión familiar, hizo un comentario sobre la ropa de segunda mano de Paula. Sonrió al decirlo, como si fuera una broma inofensiva. Esa noche casi no dormí. Pensé en Paula, en su ilusión, en lo injusto que sería decirle que no. Al final me convencí. Solo necesitaba 100 euros. No era caridad. Era un préstamo entre hermanas. Llamé a Valeria. No respondió. Dejé un mensaje. Luego le envié un texto diciendo que pasaría por su banco al día siguiente. No contestó. Aún así, fui. El banco donde trabajaba Valeria parecía otro mundo. Mármol brillante, techos altos, un silencio elegante que imponía respeto. Me sentí fuera de lugar nada más entrar, pero me esforcé. Me puse mi mejor vestido, el que usaba para entrevistas. Me recogí el pelo. Quería verme digna, fuerte.
La recepcionista reconoció mi nombre y me pidió que esperara en una zona abierta, frente a varios escritorios. No en un despacho privado. En ese momento supe que algo no iba bien. Cuando Valeria salió, todos la miraron. Caminaba con seguridad, tacones firmes, traje impecable. «Vaya, Elena, qué sorpresa», dijo en voz alta. No me abrazó. No bajó la voz. Me senté frente a su escritorio, consciente de todas las miradas. Le pedí hablar en privado. Se negó. Le expliqué lo de la excursión de Paula con cuidado, tragándome el orgullo. Valeria arqueó una ceja. «Has venido a mi banco a pedirme dinero», dijo sin bajar el tono. Sentí como me ardían las mejillas. «Son solo 100 euros», susurré. Ella sonrió, pero no era una sonrisa amable. «Aquí no atendemos a mendigos», dijo. El silencio fue absoluto. Cada palabra me golpeó con violencia. Intenté explicarme, decir que era para la educación de su sobrina. Valeria suspiró, exagerada. «Por eso estás como estás, Elena. Malas decisiones. Mala planificación. Si hubieras elegido una carrera de verdad». No la dejé terminar. Me levanté con las piernas temblando. «Ya encontraré una solución», dije. Salí del banco con la cabeza alta, aunque por dentro me estaba desmoronando. Dentro del coche lloré como no lo había hecho en años. No solo por el dinero, sino por la humillación, por entender que para mi propia hermana yo no valía nada. Justo entonces, mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número que no veía desde hacía mucho tiempo. En ese instante, sin saberlo aún, mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. El mensaje que apareció en mi pantalla llegó justo cuando intentaba recomponerme. Mis manos aún temblaban por lo ocurrido en el banco, mis ojos ardían por las lágrimas que había contenido demasiado tiempo. El nombre que vi no lo reconocí de inmediato, pero algo en mí se tensó. Era Clara Núñez, una antigua compañera de universidad. No hablábamos desde hacía años. El mensaje era breve, casi urgente. «Elena, por favor, revisa tu correo y llámame en cuanto puedas. Es importante. Tiene que ver con tu abuela Mercedes». Mi abuela Mercedes había fallecido 2 años atrás. Siempre había sido una mujer discreta, de voz suave, de esas personas que observan más de lo que hablan. Vivía en una casa pequeña, vestía con sencillez y nunca presumía de nada. Abrí el correo con el corazón acelerado y encontré un mensaje con un asunto que me dejó sin aliento. «Fideicomiso Mercedes Morales, notificación oficial». Lo abrí convencida de que debía tratarse de un error. Lo que leí a continuación hizo que el mundo se detuviera por completo. El correo hablaba de un fideicomiso creado en los años 90, de inversiones a largo plazo, de participaciones tecnológicas, de activos gestionados con extrema discreción. Y, en medio de todo ese lenguaje legal, una frase clara como un golpe de realidad: única beneficiaria, Elena Morales. Volví a leerlo. 2 veces. 3 veces. No podía ser cierto. Mi abuela Mercedes, la misma que remendaba su ropa y apagaba las luces para ahorrar, no podía haber acumulado semejante fortuna. Llamé a Clara con el corazón en la garganta. Contestó de inmediato. Su voz sonaba profesional, pero también cercana. Me explicó que había trabajado durante años gestionando patrimonios familiares complejos y que mi abuela había sido una clienta extremadamente cuidadosa. Invirtió temprano en empresas que nadie creía importantes, reinvirtió dividendos, nunca vendió, nunca habló de ello. Vivió igual toda su vida. «Elena», me dijo, «tu abuela dejó instrucciones muy claras. Sabía exactamente lo que hacía». Me senté en el coche, incapaz de arrancar. Todo mi cuerpo estaba en shock. Pensé en mi abuela, en cómo siempre me defendía en silencio cuando mis padres comparaban, en cómo me miraba con orgullo cuando hablaba de mis alumnos, en las tarjetas con billetes pequeños que me enviaba por si acaso. Clara me explicó que debía reunirme con ella para firmar documentos y recibir la carta personal que mi abuela había dejado para mí. 2 horas después estaba en su oficina. Todo era elegante, sobrio, profesional. Me sentía fuera de lugar, pero Clara me trató con un respeto absoluto desde el primer momento. Antes de hablar de números, me entregó un sobre. Mi nombre estaba escrito con la letra inconfundible de Mercedes. La carta me hizo llorar como una niña. Mi abuela hablaba de mí, de cómo había visto siempre mi fortaleza silenciosa, de cómo había observado la dinámica familiar sin intervenir, de cómo sabía que el dinero podía sacar lo peor de algunas personas y lo mejor de otras. Decía que confiaba en mí,
no por ambición, sino por valores. Que ese dinero era una herramienta, no una recompensa. Que esperaba que lo usara con conciencia. Cuando terminé de leer, Clara me explicó la estructura del fideicomiso. No tendría acceso inmediato a todo, pero sí a una cantidad suficiente como para cambiar mi vida por completo. Legalmente, podía solicitar transferencias enormes si lo deseaba. Salí de esa oficina sintiéndome la misma persona, y al mismo tiempo, completamente distinta. Esa noche casi no dormí. Miré a Paula dormir y sentí una mezcla de alivio, incredulidad y una calma nueva. Ya no se trataba solo de sobrevivir. Pero junto a esa calma, apareció un recuerdo insistente, la sonrisa de Valeria en el banco, su voz diciendo mendiga, las miradas de los empleados. Algo dentro de mí se endureció. No quería venganza, pero sí quería justicia. Quería que entendiera lo que se siente cuando alguien te humilla desde una posición de poder. A la mañana siguiente tomé una decisión. Volví al banco. Esta vez, todo fue distinto desde que crucé la puerta. Me había arreglado con cuidado, no por vanidad, sino por seguridad. El guardia me saludó. La recepcionista me sonrió con nerviosismo. Pedí ver a Valeria. Cuando salió de su despacho, me miró con sorpresa. Elena, te ves diferente, dijo, estirando la mano como si el día anterior no hubiera existido. Le pedí hablar en privado. No tuvo opción. Dentro de su despacho, me disculpé por la visita inesperada. Ella sonrió con condescendencia. Me ofreció un café. Entonces coloqué la carpeta sobre su escritorio. Vi cómo su expresión cambiaba a medida que leía. Primero confusión. Luego incredulidad. Luego miedo. Esto no puede ser real, murmuró. Le expliqué, con calma absoluta, que era la beneficiaria del fideicomiso de nuestra abuela Mercedes. Que todo estaba en regla. Que los documentos eran oficiales. Valeria tragó saliva. Intentó recomponerse. ¿Y en qué puedo ayudarte?, preguntó con una voz que ya no sonaba tan segura. Quiero hacer un retiro, respondí. Una cantidad considerable. Ella asintió, recuperando su tono profesional. ¿Cuánto? La miré a los ojos. Quiero retirar una suma que su oficina no pueda ignorar. Lo que ocurrió después fue un caos silencioso. Valeria llamó a superiores. Llegaron directivos. Seguridad reforzada. El banco prácticamente se paralizó. Yo me senté, tranquila, observando cómo el lugar que el día anterior me había hecho sentir invisible ahora se movía alrededor de mí. Valeria evitaba mirarme. Su poder se había evaporado. Finalmente, un alto directivo me pidió reunirme para hablar de la operación. Fue entonces cuando expliqué el motivo real de mi visita. Hablé de la humillación. Del trato indigno. De la falta de humanidad. No grité. No acusé. Solo relaté hechos. El silencio fue pesado. Las consecuencias no tardaron en llegar. Valeria recibió una amonestación formal. Fue retirada temporalmente de su cargo de atención directa al cliente y obligada a pasar por un programa de ética profesional. Cuando nos quedamos solas, por primera vez bajó la mirada. Lo siento, dijo. No fue una disculpa perfecta. No fue inmediata. Pero fue real. Me confesó que siempre había sentido que debía demostrar su valor, que ayudarme la hacía sentirse débil. Yo la escuché. No la justifiqué, pero entendí de dónde venía su dureza. Salí de ese banco sin retirar ni un euro, pero con algo mucho más importante, la certeza de que ya no era invisible para nadie, ni siquiera para mí misma. Esa tarde volví a casa y abracé a Paula con una fuerza nueva. Le dije que iría a la excursión. Y a muchas más. Mientras la veía sonreír, supe que el verdadero cambio no era el dinero. Era la libertad de no volver a sentirme pequeña jamás. No retiré ni un solo euro del banco aquel día. Y durante mucho tiempo pensé que esa decisión había sido lo más importante que hice. Pero con el paso de las semanas entendí que lo verdaderamente decisivo ocurrió después. Cuando regresé a casa, cerré la puerta, apoyé la espalda contra ella y respiré profundamente, como si por primera vez en años pudiera hacerlo sin miedo. Miré a Paula dormida en su cama, abrazando su muñeco favorito, y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. No una paz perfecta, sino una paz honesta, nacida de saber que ya no estaba atrapada. Durante años viví pidiendo permiso para existir. Permiso para elegir una carrera que amaba. Permiso para criar a mi hija sola. Permiso para no medir mi valor en cifras,
cargos o estatus. Aguanté comparaciones, silencios incómodos y desprecios disfrazados de consejos porque creía que no tenía alternativa. Ese día comprendí que nunca fue verdad. Siempre tuve una opción. Solo que no me habían enseñado a verla. Los días siguientes fueron emocionalmente confusos. Valeria no me llamó de inmediato. Mis padres sí. La noticia del fideicomiso llegó a ellos más rápido de lo que esperaba. Primero hubo incredulidad, luego preguntas incómodas y finalmente una amabilidad repentina que me resultó difícil de procesar. Mi madre dijo que siempre había sabido que yo era especial, que quizá no lo había demostrado bien. Mi padre habló de lo orgulloso que estaba de mi fortaleza. Escuché sin interrumpir. No discutí ni reclamé. Ya no lo necesitaba. Comprendí que su validación, tardía y torpe, ya no definía nada en mí. Valeria tardó más. Cuando finalmente pidió verme, dudé. No porque aún estuviera enfadada, sino porque tenía miedo de volver a abrir una herida que apenas comenzaba a cerrar. Aún así acepté. Nos encontramos en una cafetería pequeña, lejos de oficinas, trajes caros y paredes de cristal. Ella llegó antes que yo. No llevaba maquillaje llamativo ni ropa elegante. Parecía cansada. Humana. Me dijo que había pasado noches sin dormir desde el incidente del banco. Que enfrentarse a la posibilidad real de perder su posición la obligó a mirarse al espejo sin disfraces. Me confesó algo que nunca había dicho en voz alta. Que siempre había sentido que debía demostrar su valor, que si bajaba la guardia perdería todo, que ayudarme la hacía sentirse débil porque había construido su identidad sobre la idea de ser superior. Cuando te humillé, dijo con la voz baja, no fue porque tú fueras menos. Fue porque yo tenía miedo de serlo. No fue fácil escucharla. Tampoco fue fácil perdonarla. El perdón no llegó como un acto heroico ni inmediato. Llegó despacio, como una decisión consciente. No para justificar lo que hizo, sino para no permitir que ese dolor siguiera viviendo dentro de mí. Le dije la verdad. Que me había hecho sentir invisible. Que sus palabras me habían marcado. Que aún así, no quería seguir viviendo en una guerra silenciosa entre hermanas. Lloramos. Las dos. Por primera vez no competimos por quien sufría más. Con el tiempo, comencé a tomar decisiones sobre el dinero. Decisiones cuidadosas. No cambié mi vida de la noche a la mañana. No compré lujos innecesarios. Nos mudamos a una casa cómoda, sencilla, con un pequeño jardín donde Paula pudiera correr descalza. Aseguré su educación, no como un privilegio, sino como una herramienta. Quería que creciera sabiendo que tener recursos no la hacía mejor que nadie, solo más responsable de cómo los usaba. Paula no solo fue a la excursión al Museo de Ciencias. Entró en un programa educativo que le permitió explorar, preguntar, equivocarse y aprender sin miedo. Verla regresar a casa contando emocionada lo que había descubierto fue un recordatorio constante de por qué todo esto importaba. Yo también volví a enseñar, pero a mi manera. Fundé un pequeño centro educativo para niños que, como yo, habían aprendido demasiado pronto lo que era sentirse ignorados o subestimados. Cada aula, cada mesa, cada cuaderno tenía un propósito. Honrar la vocación que nunca debí cuestionar. Valeria también cambió. Aceptó su sanción profesional sin discutirla. Durante meses se mantuvo alejada de puestos de poder visible. Más tarde solicitó un traslado a un área del banco dedicada al desarrollo comunitario. Al principio dudé de sus intenciones. Pensé que quizás solo buscaba limpiar su imagen. Pero el tiempo me mostró coherencia. Ayudó a crear programas de educación financiera para familias que vivían al límite, personas que antes ella habría ignorado. No buscaba aplausos. Buscaba sentido. Nuestra relación no se transformó de la noche a la mañana, pero comenzó a sanar. Dejamos de medirnos. Empezamos a escucharnos. Un año después, inauguramos el centro educativo que llevaba el nombre de nuestra abuela Mercedes. Ella había sido el hilo invisible que sostuvo todo sin que lo supiéramos. En la inauguración estaban mis padres, Valeria, Paula y muchas familias. Miré alrededor y pensé en lo diferente que podría haber sido todo si hubiera elegido venganza. Podría haber usado el dinero para humillar, para cortar lazos, para demostrar poder. No lo hice. Elegí algo más difícil. Elegí transformar el dolor en algo útil. Elegí no repetir el ciclo. Hoy sé que el dinero cambia circunstancias, pero no construye dignidad. La dignidad nace cuando decides no permitir que nadie vuelva a hacerte sentir pequeña.
Nace cuando entiendes que el poder real no está en dominar a otros, sino en levantarte sin aplastar a nadie en el camino. Durante años creí que debía demostrar mi valor. Hoy sé que nunca tuve que hacerlo. Si has llegado hasta aquí, quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez tuviste poder sobre alguien que te había herido? ¿Qué hiciste con ese poder? Me encantaría leerte en los comentarios. Si esta historia te tocó el corazón, dale like al vídeo, suscríbete al canal y compártelo con alguien que necesite escuchar que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en la forma en que nos tratamos unos a otros. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en la próxima historia.